Las luces del Spotify Camp Nou están apagadas, las gradas vacías, el césped inexistente, y de pronto aparece una silueta que todos reconocerían incluso en la oscuridad más absoluta. Leo Messi camina por las entrañas del estadio que fue su casa durante más de 2 décadas, observando las obras, tocando las paredes, respirando el polvo de un templo en reconstrucción. Nadie en Barcelona lo sabía, nadie lo esperaba, y cuando las imágenes explotaron en Instagram el lunes por la mañana, el desconcierto fue total. ¿Cómo llegó hasta allí sin que nadie se enterara? ¿Quién le abrió las puertas de un estadio cerrado al público? ¿Por qué decidió volver precisamente ahora, en medio de la noche, como un fantasma visitando los restos de su propia leyenda? ¿Y tú, te imaginas lo que debe sentirse al regresar al lugar donde fuiste el más grande del mundo y encontrártelo convertido en un esqueleto de hormigón y grúas? Y antes de seguir, suscríbete ahora y te aseguras ser el primero en saberlo todo. Es rápido, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. Porque esta historia tiene capas, tiene misterio, y tiene esa mezcla de nostalgia y desconcierto que solo un personaje como Messi puede generar. El domingo, 9 de noviembre por la noche, mientras la mayoría de barceloneses dormían o disfrutaban de su fin de semana, el capitán de la selección argentina decidió hacer una escapada relámpago a la ciudad condal. No fue casualidad. Messi está concentrado con su selección en Algorfa, una pequeña localidad de Alicante, preparando un amistoso contra Angola que se jugará el viernes, 14 de noviembre en Luanda. Tiene días de entrenamiento, charlas tácticas, sesiones de gimnasio, pero en medio de todo eso encontró el momento para subirse a un coche y recorrer los más de 400 kilómetros que separan Alicante de Barcelona. No fue para cenar en su restaurante favorito, ni para visitar amigos, ni siquiera para aparecer en algún evento público. Fue para algo mucho más íntimo y poderoso, volver a pisar el Camp Nou. Pero no cualquier Camp Nou. El estadio está en plena reforma, convertido en una obra faraónica que transformará al coloso blaugrana en uno de los recintos más modernos y espectaculares del planeta. Las gradas están desnudas, los pasillos llenos de andamios, y donde antes había césped ahora hay tierra, maquinaria pesada y el eco de martillos neumáticos que resuenan durante el día. Es un paisaje casi apocalíptico para quien conoció ese lugar en su máximo esplendor, lleno de vida, de gritos, de goles históricos. Y Messi decidió verlo así, en su versión más cruda y vulnerable, como si necesitara confrontar el paso del tiempo de la manera más directa posible. Las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram no tienen filtros ni poses estudiadas. Son fotos nocturnas, con poca luz, donde se le ve caminando por los túneles, observando las gradas vacías, tocando una barandilla, mirando hacia arriba como quien intenta recordar dónde estaba cada cosa. Hay algo profundamente humano en esas instantáneas, algo que trasciende el fútbol y toca fibras más universales. La nostalgia, la pérdida, el deseo de volver a un lugar que ya no existe tal como lo recuerdas. El mensaje que acompañó las fotos fue breve pero cargado de emoción. Messi escribió: «Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir 1000 veces la persona más feliz del mundo». Pocas veces se le ha visto tan vulnerable en redes sociales. No habló de títulos, de goles, de récords. Habló de felicidad, de alma, de un vínculo emocional que va mucho más allá de los contratos y las estadísticas. Y esas palabras corrieron como la pólvora. En cuestión de minutos, medios de comunicación de todo el mundo replicaban la noticia, los aficionados del Barcelona reaccionaban con mezclas de emoción y melancolía, y en las oficinas del club empezaban a preguntarse qué demonios había pasado. Porque aquí viene lo más curioso de todo. Nadie en el Barcelona sabía que Messi iba a estar allí. Ni la directiva, ni el departamento de comunicación, ni siquiera el personal de seguridad del estadio tenía conocimiento de que el mejor jugador de la historia del club iba a aparecer en plena noche para dar un paseo nostálgico por las obras. La noticia llegó a las oficinas del Barça el lunes por la mañana, cuando todo el mundo empezó a ver las imágenes en Instagram. Y ahí se desató el desconcierto. Primero fue sorpresa, luego asombro, y finalmente una pregunta que todos se hicieron al mismo tiempo: ¿cómo coño entró? Porque el Spotify Camp Nou no es precisamente un lugar donde puedas colarte sin más. Tiene sistemas de seguridad, personal de vigilancia, control de accesos, cámaras por todas partes. Y sin embargo, Messi logró entrar, recorrer el estadio, tomarse el tiempo necesario para hacer fotos, y salir sin que nadie se enterara hasta que él mismo decidió hacerlo público. Las primeras horas del lunes fueron de pura investigación interna. En el Barcelona querían respuestas. ¿Quién le abrió la puerta? ¿Alguien del club facilitó el acceso? ¿Fue una acción coordinada desde arriba o alguien se tomó la libertad de hacerlo por su cuenta? Porque una cosa es que Messi sea Messi,
y otra muy distinta es que pueda entrar a un estadio en obras sin autorización oficial. Y si hubo autorización, ¿por qué no se comunicó al resto de la organización? Las versiones empezaron a circular rápidamente, algunas contradictorias, otras simplemente especulativas. Hubo quien dijo que Messi había contactado directamente con alguien de confianza dentro del club, alguien que le debía favores o que simplemente no pudo negarle el acceso al hombre que lo ganó todo con esa camiseta. Otros sugirieron que fue una operación más informal, casi clandestina, donde un par de llamadas telefónicas y la complicidad de algún trabajador nocturno fueron suficientes para abrir las puertas del templo. Lo cierto es que el episodio tiene algo de película. Imagina la escena. Es noche cerrada, las calles de Barcelona están tranquilas, y un coche se detiene frente a una de las entradas del Camp Nou. Messi baja, probablemente acompañado de una o dos personas de máxima confianza, y alguien desde dentro abre una puerta lateral. No hay fotógrafos, no hay fans esperando, no hay cámaras de televisión. Solo silencio, penumbra, y los ecos de un pasado glorioso resonando entre paredes a medio construir. Messi camina despacio, observa cada rincón, toca las superficies como quien acaricia un recuerdo. Quizás se detiene en el túnel de vestuarios y recuerda las charlas previas a finales de Champions, las risas con sus compañeros, la tensión antes de saltar al campo. Quizá mira hacia el palco y piensa en su familia, en las veces que sus hijos corrieron por esas gradas, en las celebraciones interminables bajo las estrellas de Barcelona. Y luego saca el móvil, hace unas cuantas fotos, y se marcha igual que llegó, en silencio, sin aspavientos, dejando tras de sí un enigma que nadie en el club supo resolver hasta horas después. Y si te estás preguntando por qué todo esto importa tanto, déjame que te lo explique. Porque esto no es solo una visita nostálgica de un exjugador a su antiguo estadio. Esto es Messi, el tipo que definió una era completa del fútbol, que convirtió al Barcelona en el mejor equipo del planeta durante años, que llenó vitrinas de trofeos y rompió todos los récords imaginables. Su salida del club en 2021 fue traumática, forzada por una crisis económica brutal y una gestión desastrosa que terminó con lágrimas en rueda de prensa y la sensación de que algo se había roto para siempre. Desde entonces, Messi juega en el Inter Miami, ha ganado un mundial con Argentina, sigue siendo una estrella planetaria, pero su relación con el Barcelona quedó en un limbo extraño. No hay hostilidad, pero tampoco hay un vínculo oficial claro. No es embajador del club, no tiene un rol definido, y aunque todo el mundo sabe que algún día volverá de alguna forma, ese día todavía no ha llegado. Y entonces pasa esto. Aparece sin avisar, entra en el estadio como un fantasma, publica unas fotos cargadas de emoción y desaparece. Es como si hubiera querido dejar claro que su amor por el Barça sigue intacto, que ese lugar sigue siendo especial para él, pero también que no necesita el permiso de nadie para sentirlo. Dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario. Porque ahora la pregunta es ¿qué pasará después? ¿Ignorará el Barcelona este episodio como si nada? ¿O aprovechará para tender puentes y reconstruir una relación que nunca debió romperse? Hay quien piensa que esta visita nocturna es una señal, una especie de mensaje codificado que dice, sigo aquí, sigo sintiendo esto, y cuando llegue el momento volveré. Otros creen que fue simplemente un acto impulsivo, una necesidad emocional de volver a pisar ese suelo antes de que las obras terminen y el estadio se convierta en algo completamente nuevo. Porque cuando el Spotify Camp Nou esté listo, con su nuevo diseño, sus instalaciones de última generación, su capacidad ampliada, ya no será el mismo lugar donde Messi marcó más de 600 goles. Será otra cosa, un estadio del futuro, brillante y moderno, pero sin las cicatrices y las memorias que hacen que un lugar sea verdaderamente tuyo. Quizá Messi quería verlo una última vez en su forma más cruda, más honesta, antes de que el tiempo y el progreso lo transformen en algo irreconocible. Y mientras tanto, en el club siguen buscando respuestas. Porque aunque la visita en sí misma no tiene nada de malo, el hecho de que ocurriera sin conocimiento oficial genera preguntas incómodas. ¿Hay alguien dentro del Barcelona que actúa por su cuenta sin consultar con la directiva? ¿Fue una cortesía hacia Messi que alguien decidió hacer en privado? ¿O hubo realmente una autorización desde arriba que simplemente no se comunicó bien? Las versiones siguen siendo confusas, y es probable que nunca conozcamos todos los detalles. Pero lo fascinante es que este pequeño misterio se ha convertido en una noticia global, en una conversación que trasciende el fútbol y toca temas más amplios. La nostalgia, la identidad, el sentido de pertenencia y la capacidad de un solo hombre para generar emociones tan intensas con un simple gesto. También hay que entender el contexto en el que ocurre todo esto. Messi está en un momento particular de su carrera. A sus 38 años, ya no está en Europa, juega en una liga que aunque ha crecido mucho sigue sin tener el nivel competitivo de las grandes ligas europeas,
y aunque ganó el Mundial y sigue siendo brillante, el final de su carrera está más cerca que lejos. Sabe que le quedan pocos años como jugador profesional, y quizá por eso está empezando a cerrar círculos, a revisitar lugares, a poner en orden sus emociones respecto a todo lo que vivió. Barcelona fue su casa durante 21 años. Llegó siendo un niño de 13 años con problemas de crecimiento, y se fue siendo el mejor futbolista del mundo, padre de 3 hijos, ídolo de millones, leyenda absoluta. No es fácil dejar atrás algo así, por muchos trofeos que ganes después, por mucho dinero que ganes en Miami, por mucho que disfrutes jugando con menor presión. Siempre quedará esa herida abierta, esa sensación de que las cosas terminaron mal, de que te fuiste sin querer irte, de que nunca hubo una despedida como la que merecías. Por eso estas imágenes tienen tanto poder. Porque muestran a Messi haciendo lo que el Barcelona nunca le permitió hacer como debía, despedirse. No con una rueda de prensa lacrimosa en la que anuncia que el club no puede renovarle por motivos económicos, no con un último partido sin público por la pandemia, sino recorriendo el estadio con calma, a su ritmo, sintiendo cada rincón, recordando cada momento. Es su forma de cerrar el círculo, o al menos de empezar a hacerlo. Y el hecho de que lo haga solo, sin cámaras oficiales, sin actos institucionales, sin marketing de por medio, lo hace aún más auténtico. Es Messi siendo simplemente Leo, el chico de Rosario que encontró en Barcelona un hogar y que ahora vuelve para comprobar que, aunque todo haya cambiado, algo en su interior sigue atado a ese lugar. Y esto nos lleva a otra reflexión interesante. ¿Qué significa realmente un estadio para un jugador? Para los aficionados es un templo, un lugar donde viven emociones colectivas, donde comparten victorias y derrotas con miles de desconocidos que de pronto son hermanos. Pero para un jugador, especialmente para uno que pasó allí más de 2 décadas, es mucho más que eso. Es su oficina, su escenario, el lugar donde construyó su identidad profesional. Cada rincón del Camp Nou tiene una historia para Messi, el vestuario donde se cambiaba antes de cada partido, el túnel por el que salía al campo con el corazón acelerado, la zona mixta donde atendía a la prensa después de golear al Real Madrid, el césped donde marcó aquel gol de cabeza en la final de Champions contra el Manchester United, o aquel golazo desde fuera del área contra el Bayern. Cada metro cuadrado de ese estadio tiene su huella, su sudor, su magia. Y ahora todo eso está siendo demolido y reconstruido, transformado en algo nuevo que quizás sea mejor técnicamente, pero que ya no será su Camp Nou. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque hay un detalle que hace que esta historia sea todavía más significativa. Messi eligió ir de noche. No fue durante el día, cuando las obras están activas y hay trabajadores por todas partes, ruido de máquinas, movimiento constante. Fue de noche, cuando todo está en silencio, cuando solo quedan las sombras y los ecos. Hay algo profundamente simbólico en esa elección. Es como si hubiera querido tener ese momento para él solo, sin interrupciones, sin testigos, sin que nadie más interfiriera en su conversación íntima con el pasado. Y también hay algo de clandestinidad, de rebeldía casi adolescente, en colarse en un lugar donde técnicamente no deberías estar, aunque seas el dueño moral de cada ladrillo de ese estadio. Es un acto de apropiación emocional, de reclamar un espacio que siempre fue suyo aunque los papeles digan otra cosa. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y masivas. Miles de comentarios de aficionados del Barcelona expresando amor, nostalgia, y también cierto dolor por lo que pudo ser y no fue. Muchos recordaron que Messi nunca debió irse, que fue un error histórico del club dejarlo marchar, que Barcelona sin Messi nunca volvió a ser lo mismo. Y tienen razón en parte. Desde su salida, el equipo ha pasado por momentos muy difíciles, con crisis deportivas, económicas e institucionales. Han llegado nuevos jugadores, algunos prometedores, pero ninguno con la capacidad de Messi para cambiar un partido él solo, para generar esa sensación de que siempre hay esperanza mientras él esté en el campo. El Barcelona ha tenido que reinventarse, construir un proyecto nuevo, apostar por la cantera y por fichajes más modestos, y aunque hay señales de recuperación, la sombra de Messi sigue siendo alargada. Y en medio de todo esto, Messi sigue su vida en Miami, disfrutando de un fútbol más relajado, de una ciudad que lo adora, de la tranquilidad de no tener que ganar títulos cada temporada para ser valorado. Pero está claro que una parte de él sigue en Barcelona, atada a ese estadio, a esa ciudad, a esos colores. Y esta visita nocturna es la prueba más clara de que, por muchos años que pasen, por muchas camisetas que vista, siempre habrá un vínculo emocional que no se puede romper. Es como esos amores de juventud que nunca se olvidan del todo, que siguen apareciendo en tus pensamientos cuando menos te lo esperas, que te hacen sentir cosas que creías superadas. Messi y el Barcelona tienen esa relación, intensa, complicada, inconclusa. Ahora solo queda ver qué hará el club con todo esto.
¿Aprovecharán este gesto para acercarse de nuevo a Messi? ¿Le ofrecerán algún rol institucional cuando se retire? ¿O dejarán que esta visita quede como un episodio aislado, bonito pero sin consecuencias? Porque el Barcelona necesita a Messi tanto como Messi necesita al Barcelona. No para que vuelva a jugar, eso ya es imposible, pero sí para reconstruir puentes, para sanar heridas, para que la historia tenga un final digno. Messi merece un homenaje como debe ser, con el Camp Nou lleno, con una despedida que compense la que nunca tuvo. Y el Barcelona merece tener a su mayor leyenda de vuelta en casa, aunque sea desde un rol diferente, como embajador, como asesor, como símbolo viviente de lo que el club representa. Mientras tanto, las imágenes de esa noche seguirán circulando, siendo analizadas, interpretadas, convertidas en memes, en montajes emotivos, en debates interminables. Porque eso es lo que tiene Messi, cada cosa que hace genera conversación, emoción, reacciones en cadena. Y esta vez ha logrado algo especialmente difícil: sorprender a todo el mundo. En una época donde todo se filtra, donde los movimientos de las estrellas están monitoreados al segundo, donde la privacidad es casi imposible, Messi logró hacer algo en secreto y revelarlo solo cuando él quiso. Y eso, en sí mismo, ya es un pequeño milagro. Como si nos estuviera recordando que, aunque el fútbol moderno esté lleno de cámaras y redes sociales y marketing constante, todavía hay espacio para los gestos íntimos, para las emociones genuinas, para los momentos que no necesitan venderse porque tienen valor por sí mismos. Así que sí, Messi volvió al Camp Nou en plena noche, sin avisar, sin permiso oficial, movido solo por la necesidad de sentir otra vez ese lugar que fue su hogar durante tantos años. Y con ese gesto simple pero cargado de significado, nos recordó que algunas historias de amor nunca terminan del todo, que algunos vínculos trascienden los contratos y las directivas, y que a veces, cuando extrañas algo con el alma, lo único que puedes hacer es volver, aunque sea en la oscuridad, aunque sea solo por un momento, para comprobar que todo aquello fue real y que, de alguna forma, sigue siendo tuyo.